Casi estamos en conversación con nuestra asesora en materia migratoria, Jennifer Meléndez. Casi, ¿verdad? Casi hacemos contacto con ella. El equipo de producción nos avisa. Qué lamentable escuchar al señor Radamés Melo Matos, esposo de la joven Génesis Lugo, que cayó de un cuarto piso junto a su niña y que todavía las investigaciones, ¿verdad?, determinarán si fue suicidio, si fue la circunstancia. Pero este caso nos refiere a una escena tan dolorosa que debería crear reflexiones para que puedan servir de prevención. Aquí les he comentado en ocasiones a ustedes de situaciones que se han presentado con problemas de salud mental de la gente y a las cuales ninguna familia actualmente, nadie es ajeno. Y que hemos tenido que intervenir. ¿Intervenir de qué manera? Porque en República Dominicana los centros hospitalarios, por un tema de una nueva tendencia global en manejo de política pública, eliminaron los espacios o los hospitales solamente destinados a atender a personas con situaciones o problemas de salud mental. Con esto se ha ido de paso la responsabilidad que la tiene el Estado. Es uno de los derechos inalienables, el derecho a salud, pero por la inclinación o por subordinarse a la política económica global, han dejado desprotegidas a las personas con situaciones de salud mental que van desde cualquier depresión hasta rasgos que son muy agudos de cuadros de personalidad. Les comentaba yo el año pasado que tuvimos una situación con un hospital público, que fue en el único donde atendieron a una persona que tuvo una crisis de depresión aguda y que fue en el Moscoso Puello. En los demás, y hubo que esperar, que hubo que comprar incluso botellas de agua para atender a esta persona, que luego por influencia y por relaciones se consiguió una sala donde estaba con otras personas, con otros padecimientos también que podían ser incluso más riesgosos. Y que no hay sensibilidad de parte del gobierno ni de parte del Estado en la atención y la prevención de salud mental, a pesar de que te dicen eufemismos de esas unidades de atención a crisis. Eso es mentira. Miren, Radamés Melo Matos, en el Cristo Redentor, a los pies de la tumba de su esposa y de su niñita de 5 años, lloraba y relataba a los miembros de la prensa cómo él hizo un recorrido por 2 hospitales y fue varias veces y no atendieron a su esposa. Yo no veo manera más cruel y despiadada de ser de un médico que al final un seguridad, guardia, condoliéndose por un tema de sensibilidad, le dice, mire, que se tome esta pastilla a una mujer que visiblemente estaba totalmente ocupada por una depresión que ya no le permitía ni emitir sonidos, no le permitía hablar. Hay que haberse trasladado a un lugar de mucha insensibilidad para usted mantener en los hospitales públicos esta situación. Cuando sabemos que a nivel de las casas, calcule usted cuántas personas afectadas de alguna situación mental o de problema de salud mental tiene usted. Y de depresión no se lo cuento, porque si se lo cuento, usted termina llorando aquí. Y no es una insensibilidad,
irresponsabilidad que él diga que fue tanto al Luis Eduardo Aybar como al Moscoso Puello y no le atendieron a Génesis, que ya no hablaba. Ya no hablaba. Yo no sé dónde esta sociedad y dónde esta población también se ha adormecido tanto, que tiene tantos problemas de salud mental en sus casas y no ha hecho una sola protesta a este gobierno para que resuelva eso. ¿Usted sabe cuánto cuesta una sala en sector privado? Que no las hay. Usted tiene que partir en un lugar que no es top a nivel de confort, que usted tiene que disponer a partir de 25,000 pesos, donde hay salas que casi no hay, son como 2 o 3, y mínimas, donde hay salas son en sector privado, son 2 salas porque no se dedican a aquello. Es una locura, y con la afectación que ha dejado la pandemia, o la revelación que ha dejado la pandemia, mire, yo me siento con usted y calculo que en cada casa, déficit de atención, ansiedad, depresión severa y también muchísimos otros problemas más que se han agudizado. Y el Estado le responde, el gobierno le responde a la gente, hay unidades de atención a crisis. Mentira. Están ahí, hay salarios, pero los psicólogos van un momentico, ven a la gente, las miran, hacen lo que hicieron estos médicos que ni siquiera atendieron a Génesis, y Génesis se supone que se lanzó por una depresión severa. Tenía este señor también. Este señor tenía 3 semanas sin dormir. Ustedes saben también cómo se afectan la gente que tienen que atender a alguien que tiene ansiedad, que no duerme, que tiene adicción a las redes sociales, que eso es una desgracia. Eso ha traído todos los problemas. Son zombies andantes los que nos han creado. ¿Y cómo lo atiende usted si cuando va donde un psicólogo a consulta privada son 20 minutos mirando su reloj, lo miran distante porque la mayoría están deshumanizados y la mayoría no tiene una estrategia para acabar con ese tema, sino que le dan larga hasta que la persona se agudiza y lo mandan donde un psiquiatra, y el psiquiatra también lo atiende 10, 15 minutos, 20, no llega a 45 mirando su reloj y le cuesta 5,000 pesos mínimo. Más la medicación que podría ser a partir de los 10, 15 y 20,000 pesos. Esto es un problema de política pública para ese gobierno que se instala mañana. Esa insensibilidad, esa irresponsabilidad y la irresponsabilidad de la población que le votó a ese % siendo tan insensible y siendo tan irresponsable.